es su arte que está plasmado en el desierto de Nazca, que son los geoglíficos, que están hechos en el desierto de Nazca, en la arena. Se dice que la cultura Nazca tuvo su origen proveniente de la cultura Paracas. Es como que decimos que es la continuación de la cultura Paracas. Pero no es así. Nazca fue un pueblo en la que se desarrolló más la cerámica que la textilería. También se dice que Nazca y Paracas convivieron durante algún tiempo, o sea que esas dos culturas se fusionaron, ¿no? Y trabajaron en simultáneo. Hay algunos historiadores que dan esta versión, como hay otros historiadores que no. Nazca no tuvo un gobierno unificado, siendo así la unión de asentamientos por las zonas fértiles del territorio Nazca. Lo que pasa que en Nazca tenemos lo que son los desiertos. Hay bastante parte de Nazca que son desiertos. Entonces, los habitantes de aquella época buscaban lo que esté más cerca a poder sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del agua. Ustedes, como bien saben, en los desiertos hay escasez de agua, ¿no? Hay agua sí, pero de repente por partes lejanas. Entonces, es necesario para el ser humano, para poder vivir, tener agua cercana. Entonces, hay lugares de desierto donde, perdón, oh, perdón jóvenes, estoy un poquito agripada. Hay lugares del desierto donde tenemos el agua, ¿no? Entonces, es por eso que ahí se pudo desarrollar esta cultura, ya que las personas podían vivir y también podían criar sus animales, sembrar sus plantas, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no? En la cultura Nazca trabajan los jeroglíficos, que le digo, son figuras que están plasmadas en la arena, ¿no? En el desierto. Son figuras inmensas que mayormente se visualizan a través de una avioneta, ¿no? La avioneta sobrevuela el lugar donde están estas figuras para poderlas visualizar. Algunos deben haber ido de paseo a Nazca, por ejemplo, donde han podido ver estas figuras. Algunos no, algunos sí. Bueno, yo he ido a una parte, no a toda, he ido a una parte, porque en verdad que me da un poquito de temor subirme a la avioneta, pero sí he podido ver, ¿no? Hay una parte que también está en una pequeña isla, ¿no? Al costado del mar, donde se puede ver el jeroglífico del candelabro. Es un candelabro que está hecho en uno de los cerros, que es el camino de esta isla. Jeroglíficos, dice. Es la expresión artística más conocida de los nazcas. Estas son sus enormes dibujos. Tenemos el mono, la araña, el jabalí. Hay un montón de expresiones que están realizadas en el desierto de Nazca. Su cerámica, estudiada por Max Uller en 1901, es considerada por una de las mejores logradas del antiguo Perú. Es una cerámica, ¿no? Es una pintura ya tiene delineado, por ejemplo. Ellos usan ya el delineado negro. Ustedes ven aquí la figura delineada, los bordes con negro, ¿no?
hacen ya sus líneas más perfectas, trabajan el color, ya no solamente por la parte de afuera, sino también por la parte de adentro, ¿no? Estas vasijas son horneadas. ¿Para qué? Para conservar, uno, la pintura, dos, para poder usarla para labores de lo que le llaman cocinar, ¿no? Ponerlas sobre la cocina para poder cocinar alimentos, ¿no? Como una olla. Ya no se quiebra, ¿no? Y dura más, tiene más durabilidad, ¿no? La pintura ya no se sale con el uso, con el lavado, ¿no? Por eso es que se usa en esta época ya el horneado, ¿no? Su cerámica ya es horneada. Usan los tonos de rojo, verde, naranja, ya usan el blanco. Aquí ya empieza a usarse el blanco. Ustedes saben que en los antiguos pobladores que hemos visto en las culturas pasadas, no se usa el blanco casi. Aquí ya se usa el blanco. Como vemos, la cerámica Nazca está decorada con pinturas minerales, cuidadosamente molidas y mezcladas con agua o savia de plantas locales. Miren, ya tienen otra técnica para buscar el color. No solamente es de raíces de plantas o de flores, sino de minerales. Esto hace que el color perdure. Se ha identificado el origen de 7 arcillas diferentes empleadas en el modelado de las piezas y se han clasificado cuidadosamente. Los diseños. Esto ha revelado que los estilos artísticos nazcas se modifican de forma muy gradual. Según el toque de pincel, ya pintaban a pincel, aquí ven, pintura a mano a pincel, por eso que se le ve más delicado, más preciso, ¿no? Tiene líneas más precisas en el pintado. Miren el de acá también. Sus dibujos, sus imágenes, sus dibujos todos tienen delineado, o sea. Según el toque de pincel, el número de puntos y el cambio de color ha podido establecerse que la cultura nazca pasó por 9 etapas diferentes. Y parece sorprendente que muchas de las tendencias artísticas coincidan con la de las piezas de zonas muy distantes. Bueno, parece que no ha sido de que los nazcas copiaron, ¿no? Sino que ellos solos descubrieron esas técnicas para poder trabajar la pintura. La cultura nazca alcanza plenitud entre los años 200 antes de Cristo y 600. Como estado controla los valles del Chincha hasta Acari, imponiendo sus patrones culturales. En esta extensa región crece el centro urbano de Cahuachi, en el Valle de Nazca, que cumple las funciones de capital. La cerámica. La cerámica Nazca es de estilización y geometrizada, logró extraordinaria perfección en el diseño y colorido, desbordando imaginación y simbología de tipo mitológico en unos casos, realistas en otros, o sea, que pintaban la vida diaria y también pintaban todo lo relacionado a lo mitológico, a sus dioses, ¿no? Porque en esa época ellos tenían muchos dioses a los que adoraban. Su fe era mucho, ¿no? También
le daban mucho culto a la tierra, a todo aquello que les brindaba la tierra, ¿no? Utilizaron también la técnica llamada de rayos X en los dibujos de sus figuras, es decir, una imagen principal y otra igual saliendo de ella, lo que podría representar el espacio físico y el alma o espíritu de la persona o animal, que fue utilizado también en Huaca Prieta, ¿no? Miren, ellos trataban de también a través de sus pinturas, ¿no? Como quien dice, traspasar las fronteras del más allá, porque mucho tiene que ver con sus cultos que ellos tenían, que desarrollaban y trataban de... Ustedes saben que ellos pensaban que las personas que morían seguían en otra vida, ¿no? Es por eso que llevaban todo aquello que esta persona usaba y lo trasladaban a sus tumbas, ¿no? A sus fardos florales. Es por eso que ahí hemos encontrado toda nuestra historia y se ha podido ir estudiando y poder sacar a relucir todo aquello que ellos tenían, de todo aquello que ellos usaban, cómo vivían, ¿no? Por todas las pinturas y las cosas que han ido guardando, porque en eso sí trabajaban, trataban de colocar su expresión de cada persona en sus pinturas, en sus lienzos, para que puedan como recordar cómo era esta persona y cómo iba a llegar hacia la otra vida, ¿no? Entonces, como todo eso fue, se guardaba a la hora de sepultarlos, ¿no? Entonces, a la hora que en el momento que se han descubierto todos estos hallazgos, se ha podido encontrar y se ha podido estudiar cómo eran, qué usaban, cómo vivían. ¿Por qué? Porque trataban siempre en sus pinturas reflejar todo aquello que ellos eran y tenían en el momento. Entonces, esto ha ayudado mucho, ¿no?, al desenvolvimiento y a poder relatar cómo eran en aquella época. Usaron los colores de su entorno: naranja, amarillo, crema, rojo en varias tonalidades, color carne, violeta, celeste, plomizo, blanco, delineando con negro. No usaron el verde ni el azul. Esos dos colores no usaban la cultura nazca, pero después, miren, tenían una gran gama de color. Trabajaban con casi todos los colores y, como les dije, ellos sí usaban el delineado. Ingeniería. Los nazcas vivían en un lugar árido a orillas del mar. Por esta razón, desarrollaron su ingenio hidráulico, haciendo canales subterráneos de gran longitud para irrigar sus campos de cultivo. Como les decía, ellos vivían muy cerca, porque en Nazca hay muchos desiertos. Entonces eran muy habilidosos con el tema de los canales, ¿no? Su arquitectura para esto era muy precisa. Entonces hacían estos canales en ciudades de lugares, de un lugar muy lejano, que estaba a las orillas de un río, para que el agua pudiese llegar a sus campos de cultivo y ellos puedan tener. Eran unos grandes constructores de canales. Así, el gran canal de la Archirana, actualmente en uso, se atribuye a los nazcas. Miren, los canales que dejaron hasta el día de hoy se usan en Nazca, ¿no? Esos canales irriegan todo aquello que en la provincia de Nazca se pueda
llevar para poder hacer el corrido del agua. En la cultura nazca crece el centro urbano de Cahuachi, en el Valle de Nazca, que cumple las funciones de capital, donde podemos encontrar una planificación urbana basada en volúmenes piramidales, separado por espacios abiertos o plazas, donde se desarrolla una gran actividad textil, de cerámica, metalurgia, dominaron la técnica hidráulica y un interés por el conocimiento astronómico con fines de programación agrícola, como el calendario astronómico cerámico. Ellos tenían un calendario para saber en qué momento iba a haber agua de la afluencia del río, la lluvia, para poder sembrar determinadas plantas. Ellos no había como ahora que tenemos un reloj, que tenemos para medir el tiempo, las estaciones, ¿no? No había nada de eso. Entonces, ellos sabían por el cielo, ¿no? Por el sol, el día que salía, cuando estaba nublado, cuánto tiempo iba a durar la lluvia, cuánto tiempo iba a durar el sol, cuánto tiempo iba a durar los días de lluvia. Entonces ellos hacían como un cronograma de trabajo para poder sembrar sus plantas. Qué plantas iban a sembrar en qué determinado tiempo, que necesitaban más agua, menos agua, más cuidado. Todo eso lo hacían de una forma tan perfecta que podían tener todo lo que necesitaban para poder sobrevivir, ¿no? Eran muy ordenados en ese tipo de cosas. En la cerámica destacan riqueza del colorido, tanto en su tonalidad como en la combinación. Principalmente ya sabemos qué colores usaban y también ellos empezaron a implementar lo que era el delineado de color negro. Las figuras representan animales y también seres mitológicos a formas diversas. Se aprecian perfectamente solamente desde el cielo. Es lo que les estoy hablando, lo que tienen aquí. Son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, hasta el día de hoy, no se tiene un informe exacto de cómo se realizaron. Porque ustedes saben que en los desiertos hay tormentas de arena, ¿no? Y las tormentas de arena hacen que se borren las huellas que puedan quedar. Pero aquí hay una forma que en verdad hasta ahora no tiene una explicación lógica de cómo han podido perdurar y cómo no se ha podido perder las imágenes que hay. Los historiadores que han estudiado esta cultura dan muchas versiones, pero todavía ninguna se ha demostrado de cómo se han hecho, de qué forma y qué han usado, ¿no?, para que estas figuras perduren. Se desarrolla en el departamento de Ica. Las líneas de Nazca están en el departamento de Ica. Sobresalió con sus famosas líneas de Nazca, que son unas figuras de animales de grandes proporciones, trazados sobre el piso. Esto les servía como calendario astronómico. Estas figuras lo hacían como el calendario. Cada figura tiene una interpretación diferente. La araña, figura de 46 metros, es lo que les iba a decir. Las figuras tienen una dimensión bien grande. Miden 30, 25 metros cuadrados, o sea, no son chiquitas, ¿no? Son grandes.
Por eso mismo es lo que todavía no tienen una explicación lógica de cómo se llegaron a hacer y la perfección que tienen en las líneas a la hora que las han hecho las imágenes, ¿no? Porque como ustedes ven aquí, por ejemplo, la araña, sus patas tienen la misma altura, la misma longitud. La araña, figura de 46 metros de largo, que se ubica entre una red de líneas rectas y es parte del borde de un enorme trapezoide, ¿no? Hay algunas que se tienen que visualizar, como les digo, a través de una avioneta para poderlas lograr ver para que se puedan ver completamente. El colibrí. ¿Alguien quiere leer por casualidad? A ver, Jaime, ¿quieres leer? A ver, lee el colibrí, Jaime. Es otro de los geoglifos más famosos por su armoniosa proporción. La distancia entre los extremos de sus dos alas es de 66 metros. Miren, 66 metros tiene de la punta de la ala de aquí hacia la punta de la ala de aquí. O sea, son figuras realmente grandes. A ver, ¿quién me lee la araña? Janet. Janet, ¿te quiero escuchar? La araña, figura de 46 metros de largo que se ubica entre una red de líneas rectas y es parte del borde de un enorme trapezoide. Ajá, muy bien. O sea, viene a ser de la punta de aquí hacia la punta de aquí, que tiene la araña, que son 46 metros de largo. Acá está la información de los geoglifos. A ver, Natalie González, empieza esta de aquí, la línea de Nazca. ¿Puedes ver? Las líneas de Nazca, como son más conocidas, desde ahí empieza. ¿Ves, Natalie? Dulce María. Chicos, es solamente leer. Ya, yo. Jaime. Las líneas de Nazca, como son más conocidas, se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Lo asombroso es que estas líneas solo pueden ser observadas en su integridad desde el aire, al sobrevolar el desierto, lo cual ha despertado grandes preguntas sobre las intenciones y habilidades de sus constructores. Muy bien. Es lo mismo que les decía, ¿no? Estas líneas todavía no tenemos una respuesta concreta de cómo se hicieron, para qué se hicieron, porque antiguamente no había aviones y cómo ellos visualizaban esto. Si se tiene que ver a través del cielo, ¿cierto? A ver, ¿quién tiene una idea? O, a ver, ¿quién me puede dar alguna respuesta? O tiene una idea, o tiene la imaginación para saber por qué lo habrán hecho, cómo hicieron estas líneas. A ver, ¿quién me responde? O pregunto yo. ¿Levantan la mano o pregunto yo? ¿Nada? Ariana, a ver, ¿qué respuesta me dieras? ¿Nada?
Una idea, ¿tú por qué crees que hicieron esas líneas si antes no había aviones? ¿Ah? ¿Calderón? ¿Nada? ¿Dulce? ¿Farí? ¿Jaime? ¿Valeria? Sí, Miss. A ver, hija, a ver, ¿por qué crees tú que dejaron estas líneas, estas imágenes? ¿Por qué crees? A ver. Como ubicación. Podría ser, ¿no? Como una ubicación. Sí, también podría ser como para ubicarse, ¿no? Muy bien. ¿Otro? ¿Otro que quiera participar? Farí, recuerden que los que participan tienen nota. ¿Ah? Jaime Guzmán. Janet. Matías. ¿Sí, Miss? Una idea que para tú, ¿por qué crees que dejaron estas líneas? Por la representación de los animales que ellos tenían según su época. También, muy bien, Matías, para ver su representación de animales que tenían en aquella época. Natalie. Porque puede que esas líneas eran como su calendario y les decía más o menos un calendario astronómico que era para ellos los animales, como el calendario zodiacal. Ah, muy bien, también, muy bien, Natalie. Ya vieron, chicos, así quiero que participen. Todos debemos participar de la clase. Si no, imagínense, 40 minutos la misma Milagrosa habla y habla y habla y habla. A ver. Textilería, dice. ¿Alguien que quiera leer textilería? Yo. A ver, Jaime. Fue heredada de los Paracas, entre paréntesis necrópolis, en lo que se refiere a la elaboración de finísimos mantos o telas, aunque no lograron la misma calidad y suntuosidad de los acabados. Muy bien. Efectivamente, fue heredado de los Paracas, ¿no? Su textilería, ¿no? Pero no era tan perfecta porque más se abocaron a otro tipo de trabajos que era mucho más laborioso, que ellos más se inclinaron, fue el tema de la antropología, ¿no? Por el tema de las líneas, como que ellos dejaron las cosas sencillas un poco de lado y más se preocuparon de hacer el tema de la astrología. A ver, ahora quiero escuchar a Dulce que lea orfebrería. Por favor, rápido. Yo leo, Miss. Yo, Miss, Valeria. A ver, sí, Valeria, tú estabas primero. Ya. Orfebrería. Utilizaban el oro y la plata para hacer máscaras, orejeras, narigüeras y otros objetos rituales, adornados por medio del repujado, ya que eran láminas. Estos objetos eran para usos ceremoniales y religiosos o religiosos. Muy bien. Entonces ellos hacían el repujado. Es como decir un pequeño tallado, ¿no? En sus imágenes, ¿no? Trataban de resaltar algunas de sus gestos o sus reflejos que ellos sentían en el momento para colocarlos en su tallado que en la metalurgia, ¿cierto? A ver, Ariana, creo que antes quiso hablar Ariana, no, Janet quiso hablar. A Janet, a ver, lee arquitectura. Los chinchas, al igual que otras culturas de la costa peruana, desarrollaron una arquitectura de adobes y utilizaron la técnica del adobón o tapial. Las principales edificaciones se encuentran en el Valle de Chincha, Tambo de Mora, Lurichincha y San Pedro, en donde construyeron centros administrativos ceremoniales. Uno de los más conocidos es la Centinela, en Chincha Baja, cuya área es de
400.000 metros cuadrados. Dentro de esta área hay viviendas populares, monumentos residenciales, templos piramidales, patios, calles, etc. Muy bien. Sí, efectivamente, en Chincha Baja tenemos esto de aquí. Hay uno parecido que también está en camino para Tambo de Mora. En el Valle de Chincha también hay uno. En Lurinchincha también hay uno. Es este de aquí, si es que no me acuerdo, este de acá. Bueno, esas sí las sé. Y son trabajadas así, con el adobe o el adobón. Esto es barro, ¿no? Tierra, agua y un poco de paja. Este es el adobón. Tal es así que hasta el día de hoy, ¿no? Hay casas, por ejemplo, en este lado que es Chincha, que todavía se usa para la construcción este adobón, que todos dicen que es mucho más sísmico, antisísmico, ¿no? Porque no se cae. La construcción de este adobón es muy sólido. Hace que las casas duren bastante y no se carcoman ni les pase nada. Hasta el día de hoy, esto de aquí funciona en el Valle de Chincha. O sea, sí se usa para sus construcciones, ¿no? Entonces, las edificaciones que tenemos, que están mayormente que han quedado de esta cultura, están en el Valle de Chincha. Chincha está antes de llegar a Nazca. Nazca está un poquito más adentro, hacia lo que es el sur, ¿no? Entonces decimos que la arquitectura, ¿no? Su trabajo es más, le podemos decir un poco más rudimentario, más simple, ¿no? Más simple, más llano, y siempre está en lo que viene a ser las esplanadas de los cerros, casi arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque por aquí hay ríos, entonces cuando hay mucha lluvia, ellos se cuidaban mucho de eso, por ejemplo, ¿no? Por lo mismo que el lugar donde hicieron esta cultura era un poco accidentado. Entonces, por los desiertos y por el tema del agua, estaban hacia arriba, por eso que tienen sus canales de agua para poder regar sus plantas y criar sus animales. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara la clase? Bueno, al no escuchar preguntas y no escuchar ningún comentario extra, esto quiere decir que la clase sí fue entendida. La próxima semana voy a tomar una práctica, no voy a dejar tarea, es solamente para que puedan ustedes repasar todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, para que puedan tener tiempo de estudiar. Por favor, estudien, que voy a tomar una pequeña práctica la próxima clase, ¿sí? El día de mañana nos toca tutoría, así que hasta mañana, chicos. Tengan buen día, vayan a almorzar porque en la tarde todavía tienen clase. Miss, ¿práctica oral? Sí, voy a tomar una práctica oral. Voy a ver cómo lo voy a hacer con el Classroom para ver si lo hacemos en el Classroom también. No se preocupen. Ok. ¿Ya? Ya, entonces a estudiar, practiquen. Mire que tenemos bastante. Hay bastantes cositas que lean porque voy a tomar preguntitas en detalle. Dígame. ¿Se va a cortar? ¿Alguien más quería decir algo?